¿Puede un país sobrevivir a la autodestrucción de su propio modelo económico en nombre de la independencia? Imagina que apuestas todo por romper con tu principal proveedor, convencido de que ganarás en soberanía, pero pierdes la base misma de tu economía. Esto no es teoría, es la historia de Estonia. Hace algunos años, Estonia planeó cortar todos sus lazos energéticos con Rusia para el año 2026. Sin embargo, la realidad fue mucho más rápida y brutal. Rusia anticipó los movimientos y desvió sus recursos antes de que Estonia pudiera reaccionar. Resultado inmediato. Los grandes terminales portuarios de Estonia quedaron vacíos de un día para otro. Esto no significó solo perder el gas ruso. Fue el principio del fin para el modelo económico de tránsito sobre el que se construyó la prosperidad del país. La economía, dependiente del paso de bienes y energía hacia Europa, se desplomó junto con las promesas de independencia. Con esta decisión, Estonia arriesgó miles de millones de euros invertidos en infraestructura, así como su papel estratégico en la región. ¿El saldo? Deuda creciente, desempleo en aumento y una pérdida de influencia internacional que parecía impensable hace solo unos años. La apuesta por la política superó a la lógica económica y el país se enfrenta ahora a una crisis profunda, con consecuencias que parecen irreversibles. Pero, ¿cómo llegó Estonia a este abismo? Para entender la magnitud del daño y el trasfondo de estas decisiones, tenemos que revisar la historia reciente del país y las razones detrás de su arriesgada apuesta energética. Acompáñame a descubrir cómo Estonia pasó de ser un corredor logístico clave a convertirse en un ejemplo de advertencia para toda Europa. Durante décadas, Estonia fue la puerta de entrada de recursos rusos a Europa. ¿Qué motivó el cambio radical de rumbo? Los puertos de Paldiski y Muuga no eran nombres secundarios. Funcionaban como centros neurálgicos para el tránsito de petróleo, gas y productos químicos provenientes de Rusia. Cada barco que cruzaba esos muelles generaba impuestos, mantenía empleos y alimentaba una red logística que sostenía la economía local. Esta dependencia no era un secreto. Las arcas públicas se llenaban gracias al flujo constante de mercancías y la infraestructura, desde carreteras hasta vías férreas, se justificaba por el volumen de tránsito. Sin estos ingresos, mantener esas estructuras se volvería una carga casi imposible de sostener. Sin embargo, la presión política interna y los compromisos adquiridos con la Unión Europea encendieron una ambición: lograr la independencia energética y cortar amarras con Rusia, aunque esto supusiera ignorar los riesgos económicos evidentes. Estonia apostó absolutamente todo a este cambio de modelo. No preparó alternativas reales ni diversificó sus opciones. Si la apuesta fallaba, no solo peligraban los empleos y los ingresos fiscales. Todo el edificio económico construido durante generaciones podía venirse abajo de un momento a otro. Pero este movimiento no pasó desapercibido en Moscú. Rusia, lejos de quedarse de brazos cruzados, respondió de manera inesperada y radical. La reacción rusa cambió para siempre el destino de los puertos y la economía de Estonia. Veamos cómo un giro estratégico desde Moscú precipitó la crisis que vive hoy el país. Cuando la política choca con la logística, ¿quién paga el precio real? Las consecuencias de la ruptura con Rusia no tardaron en golpear con fuerza el corazón de la economía estonia. En una sola noche, Moscú desvió todos sus flujos energéticos y logísticos hacia Asia, dejando los puertos y terminales de Estonia vacíos y silenciosos, como un recordatorio amargo de lo que fue su prosperidad pasada. Esta desconexión súbita no solo vació los muelles, sino que dejó una infraestructura gigantesca sin uso. El mantenimiento de terminales y redes ferroviarias, aunque no circula ni un solo tren ni atraca un solo barco, genera deudas cada día. El país se ve obligado a seguir pagando por guardias, seguros y reparaciones, aunque los ingresos hayan desaparecido casi por completo. Las empresas energéticas y logísticas, pilares históricos del empleo en Estonia, comenzaron a cerrar sus puertas. Miles de trabajadores fueron despedidos o enviados a casa sin sueldo, sumando incertidumbre a familias enteras que, durante décadas,
dependieron del dinamismo del comercio de tránsito. La ciudad de Paldiski, una vez bulliciosa, ahora parece un monumento al abandono. Pero el efecto dominó no acaba ahí. Con la caída de los ingresos logísticos y el alza de los costes energéticos, la inflación se disparó. El precio de la electricidad, la comida y la calefacción subió de manera imparable, mientras los salarios se estancan y la capacidad de compra de los ciudadanos se reduce. El sueño de independencia energética se transformó en una pesadilla cotidiana de facturas imposibles y escasez. Las alternativas, como la importación de gas licuado desde Estados Unidos, resultaron ser mucho más caras e inestables. El suministro es incierto, y los precios, volátiles, lo que añade una nueva capa de ansiedad a la economía y a la vida diaria de la población. Lo que antes era una ventaja estratégica ha pasado a ser una fuente constante de preocupación. El resultado es innegable. Sin los flujos rusos, Estonia se transforma rápidamente en un pasivo económico. Sus infraestructuras, sin propósito, se convierten en una carga financiera. El desempleo y la fuga de jóvenes y capital aumentan, debilitando el tejido social y la esperanza en el futuro. El país, que durante años fue un nudo logístico clave, ahora enfrenta el riesgo de convertirse en una tierra de oportunidades perdidas. Mientras Estonia lidia con el vacío dejado por Rusia, en Asia las rutas alternativas se consolidan y cierran la puerta a cualquier regreso fácil. Ahora, el desafío es enfrentar un mundo donde las viejas reglas ya no aplican. ¿Existe realmente un camino de regreso cuando la confianza logística se pierde para siempre? Hoy, la realidad es implacable. Los contratos y rutas logísticas que antes pasaban por Estonia han sido firmados con Asia por décadas. Rusia no solo ha dejado de utilizar el Báltico, sino que ha reconfigurado por completo sus cadenas de suministro hacia donde la estabilidad es más rentable y previsible. En este nuevo tablero, nadie contempla regresar a los antiguos flujos, porque la logística no perdona la incertidumbre. Como resultado, la infraestructura portuaria y ferroviaria de Estonia, pensada para grandes volúmenes de tránsito, se ha convertido en un costo perpetuo. Terminales, líneas férreas y depósitos que antes generaban riqueza, ahora solo acumulan facturas, mantenimiento, seguridad y deudas que nunca serán compensadas por ingresos. Lo que fue una ventaja estratégica se ha transformado en una carga financiera sin función ni retorno posible. La situación se agrava porque la Unión Europea, enfrentando sus propias crisis energéticas y presupuestarias, ha empezado a reducir subsidios y prioridades para países periféricos como Estonia. La apuesta por el apoyo externo ya no es suficiente para tapar los agujeros de un modelo colapsado. Cada recorte intensifica la presión sobre unas cuentas públicas ya al límite. Ante este panorama, Estonia entra en una espiral peligrosa. Aumenta la deuda, disminuye la inversión y la juventud, viendo el futuro bloqueado, opta por emigrar. El país pierde capital humano y capacidad de renovación, lo que acelera su decadencia y reduce aún más las posibilidades de recuperación económica. El antiguo modelo de país de tránsito ha sido suplantado por una economía de subsistencia, donde la retórica política intenta disimular la falta de soluciones reales. Se multiplican los discursos grandilocuentes, pero la realidad es que ya no hay base para cumplir esas promesas. Sin tránsito, sin inversión y sin jóvenes, Estonia arriesga no solo su futuro económico, sino también su relevancia regional y el bienestar de toda su sociedad. Pero, ¿qué lecciones pueden tomar otros países que hoy observan a Estonia desde lejos? Quizá aún hay tiempo para evitar caer en la misma trampa de decisiones impulsivas y consecuencias irreversibles. Las políticas energéticas no son solo discursos, son facturas que llegan a cada hogar. La historia de Estonia nos deja advertencias que ningún país debería ignorar. En logística, la confianza y la previsibilidad son mucho más valiosas que cualquier discurso ideológico. Cuando las rutas de tránsito son estables y los socios confiables, el flujo de ingresos es seguro. Pero al romper esos lazos por decisiones políticas apresuradas, el daño es inmediato y profundo.
Las decisiones basadas en emociones pueden convertir ventajas estratégicas en problemas imposibles de resolver. Estonia tenía una posición única. Era puente entre el este y el oeste, generando empleo y riqueza. Sin embargo, priorizar la ideología sobre el análisis convirtió esa fortaleza en una debilidad que hoy parece irreversible. Ignorar la geografía y los principios básicos de la economía puede costar generaciones completas de desarrollo. Estonia no solo perdió contratos, perdió relevancia en cadenas globales, y reconstruir esa posición puede llevar décadas, si es que alguna vez se logra. La ubicación, en logística, es un privilegio que se puede perder con una sola mala decisión. Diversificar fuentes de energía es lógico, pero destruir lo que funciona es un riesgo extremo. Romper de raíz sin alternativas viables solo crea incertidumbre. La diversificación debe ser gradual y responsable, no un salto al vacío que deja infraestructuras abandonadas y trabajadores sin rumbo. El precio de una independencia mal gestionada se paga en desempleo, inflación y emigración. Cuando las rutas se cierran y los puertos se vacían, los ciudadanos sufren. Aumentan los costos de vida, desaparecen empleos estables y muchos se ven obligados a buscar un futuro en el extranjero. Si no aprendemos de Estonia, otros países podrían repetir estos errores fatales, poniendo en peligro el bienestar de millones de personas. No se trata solo de grandes cifras, sino del día a día de las familias y del futuro de naciones enteras. Entonces, ¿cómo evitar caer en la trampa Estonia? Analicemos caminos y alternativas para no sacrificar prosperidad por decisiones apresuradas. La próxima vez que escuches promesas de independencia, piensa en las terminales vacías y el silencio de los puertos. Imagina los grúas oxidadas, los silos sin presión y los muelles donde antes reinaba el movimiento, ahora sumidos en una quietud que huele a derrota económica. Esa es la verdadera imagen detrás de los discursos triunfalistas. Infraestructuras millonarias convertidas en monumentos al error estratégico. Lo que ha sucedido en Estonia no es solo una lección de geopolítica. Es un recordatorio de que las decisiones impulsivas, guiadas por ideologías y sin mirar el largo plazo, pueden destruir décadas de prosperidad y condenar a generaciones enteras a pagar una deuda que nunca pidieron. La economía de un país, tu bolsillo y tu futuro laboral dependen de la transparencia y visión de quienes deciden el rumbo energético. ¿Quién se hace cargo de los sueldos perdidos, de las deudas crecientes por el mantenimiento de infraestructuras que ya no sirven a nadie? ¿Cómo se recupera la confianza internacional una vez que los contratos y las rutas logísticas han cambiado para siempre? Hoy, cada día de inactividad quema más dinero del que se hubiera gastado manteniendo relaciones pragmáticas. Y lo más peligroso, estos errores no tienen marcha atrás. Los mercados encuentran otros caminos. La reputación no se recompone de la noche a la mañana, y la historia rara vez ofrece segundas oportunidades a quienes desperdician su ventaja. Por eso, cuando escuches a un político hablar de independencia energética o de cortar lazos con supuestos adversarios, pregúntate si hay un plan real detrás, cifras sólidas y una visión que mire más allá del titular fácil. Exigir responsabilidad no es solo un derecho. Es una necesidad si no queremos ver nuestro futuro hipotecado por decisiones apresuradas.